Muy buenas a todos, querida gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase virtual en este formato tan extraño que es solo audio y que emula de alguna manera lo que eran las emisiones radiales. Vamos a hacer una intervención de aproximadamente unos 30 minutos. Vamos a dejar unos 10 minutos para que ustedes nos envíen sus comentarios. Pueden hacerlo al teléfono de WhatsApp, al número de WhatsApp, que les envié, que es 221-3500-894. Ahí nos pueden hacer, no porque estoy yo solo, me pueden dejar los comentarios. Como todos saben ya, encaramos nuestra cátedra primero con lo que tiene que ver con la responsabilidad asociada y a la manipulación de los alimentos y cuáles son, las variables que hacen que esa responsabilidad, tenga una sustancialidad tan importante en términos del impacto en el marco jurídico, en el marco de la salud de los consumidores, en todo lo que tiene que ver con mercaderías, ambientes y todo eso que constituye una sola salud, como le decimos, ¿no? Todo sucede en un mismo ambiente. Si sos manipulador de alimentos, recordemos que somos responsables por los alimentos que estamos manipulando. Tuvimos la oportunidad también de hacer un recorrido de la parte legal y desde el punto de vista de la historia de lo que fue la bromatología en términos, no se definía de ese modo, ¿no? Mucho tiempo atrás, desde el código babilónico de Hammurabi, hace alrededor de unos 4.000 años, ya se empezaban a mencionar los fraudes alimenticios, también en Moisés, alrededor del año 1000 a.C., y según la Biblia, en el capítulo 11, versículos del 2 al 47, Levítico, y el capítulo 14, de los versículos 3 al 21, en el Deuteronomio, había prohibiciones sobre animales, mundos e inmundos, cuáles eran los que se podían consumir y cuáles no. En el año 150 a.C., el tratado de Rústica, de Catón el Censor, también incluía un método para identificar lo que era el vino aguado y las penas, imagínense en aquellos momentos cuáles eran. El siglo XI trajo al fuero real de Castilla y también se establecía ya una multa en ese caso de 60 sueldos, ¿no? Para quien adulterare bebidas. En el siglo XIII, el rey Luis de Francia cortaba las manos directamente a quienes comercializaban alimentos de mal estado, le cortaban las manos. Una bastante difundida, por lo menos en el ámbito de la bromatología y todo lo que estamos en alimentos, una ordenanza del año 1481, en Amberes, en Bélgica, y rezaba que a todo hombre o mujer que venda leche aguada se le pondrá un embudo en la boca y se le hará tomar toda la leche hasta que un médico o barbero o un peluquero diga que no se puede introducir más sin peligro de muerte. Bueno, cosas que pasaban. Otra parte de la ordenanza de Amberes decía también que el que vendiera manteca adulterada era atado a un palo y lamido por los perros, o sea, le untaban la manteca, ¿no? Y lo hacían lamer por los perros. Bueno, quien vendiera huevos podridos también era sometido al aventamiento de los huevos por los chicos de los barrios. Cosas. Acá en la época hispánica, ya en el año 1573, en nuestro continente, Felipe II dispuso algunos facultativos en medicina que vigilaran lo que era la bondad de los alimentos y las bebidas. Luego, Bruselas, en 1855, tuvo su primer congreso internacional. En 1878, primer laboratorio de alimentos en Francia. En 1882, el Congreso de Higiene en Ginebra. En 1891, el Congreso Internacional de Química en Viena. En 1949, el primer Congreso Latinoamericano de Farmacia en Cuba. En 1959, el séptimo Congreso Latinoamericano de Química en México. Estos eventos hicieron proliferar las reglamentaciones alimentarias municipales, departamentales, provinciales y estaduales en Europa y América. Destacando que el Código Alimentario Latinoamericano en nuestra región se confeccionó en 1959. En el mundo, los primeros países que presentaron regulaciones fueron UK, es decir, United Kingdom, Inglaterra en 1860 y Canadá en 1875. Un pequeño repaso que
tal vez no podíamos hacerlo de otra manera si no lo hacíamos bajo este soporte. Así que bienvenido el soporte de radio streaming para nuestra cátedra. Si nos venimos a nuestra querida Argentina, ya en las actas del Cabildo ya habían algunos registros de decomisos de harinas, sobre todo, algunos decretos de Bernardino Rivadavia en 1823, en el Código Rural de Madrid, que se aplicó aquí en el continente en 1865. El primer inspector de bromatología que tuvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue en 1870. El Consejo de Higiene se arma ya a finales de los 1800. Y bueno, y aparece toda una serie de reglamentaciones que llegan hasta las normas Mercosur, que tienen que ver con leyes especiales de comercio internacional, algún reglamento bromatológico en 1922 en la provincia de Buenos Aires, jornadas que se fueron haciendo también en 1935 bromatológicas y congresos de higiene de 1948. En el 53, lo que tenía que ver con el antecedente de nuestro Código Alimentario Argentino, que es el que estamos mencionando y abordando, fue el Reglamento Alimentario Nacional. Y luego la ley 18284 en 1969, reglamentada en 1974. Tenemos que tener en cuenta también que la Constitución tiene 2 artículos que hacen referencia a la protección de la salud de las personas en función de los alimentos. Hablamos del Codex Alimentarius, que tenía que, digamos, es una comisión internacional que participan los 4 países, los 5 continentes, perdón, y allí se dictan las normas internacionales. Dijimos que el Código Alimentario Argentino funciona como una pirámide en relación a las normas y decretos y leyes provinciales, ¿no?, que vienen por detrás, y por debajo la legislación municipal. El Código Alimentario tiene 22 capítulos que van desde las disposiciones generales, incluyen los establecimientos, las normas generales, pasa por los envases, incluye la rotulación, divide los alimentos en cárneos, grasos, lácteos, farináceos, azucarados, vegetales, bebidas. Tiene un detalle de cada uno de estos alimentos, los procesos y cuáles son los habilitados o no. Es un código positivo que indica que lo que está allí es lo que es pasible de ser comercializado y lo que no. Hasta incluye metodología y procedimientos en cuanto a lo que tiene que ver con los procedimientos. Hay algo que me gustaría comentarles que tiene que ver con otra legislación vigente que aplica de modo lateral, ¿no? Tampoco está tan difundido porque, da un poquito de cosa, ¿no? El Código Penal. Tenemos un Código Penal que se ha cambiado hace un tiempo, pero el artículo 200, en el capítulo 4 del Código Penal argentino, desde el artículo 200 hasta el artículo 207, es donde se incluyen los delitos contra la salud pública. Se los leo así muy rápidamente para no tomar más de 10 minutos. El artículo 200 dice que podés ir de 3 a 10 años de prisión para quien adulterare de modo peligroso para la salud sustancias alimenticias destinadas al uso público. Si el hecho es seguido de muerte, la pena se eleva de 10 a 25 años. El artículo 201 habla de la disimulación del carácter nocivo. El 202 dice que hay prisión para quien propagare una enfermedad peligrosa. El 203, negligencia y multas muy elevadas, si son seguidas de muerte, obviamente que prisión. El artículo 204 y 205 establece multas. Y el 207, inhabilitación permanente. Esto es el Código Penal argentino, que por allí no se toca tanto, o directamente podríamos decir que no se toca en lo que tiene que ver con los cursos de bromatología y los cursos en general, pero es bueno saberlo porque realmente puede tener una influencia superlativa en el caso que se manden una macana grande, ¿no? O que pase algo que incluya la enfermedad de una persona o que pueda terminar en la muerte. Ya veremos que hay muchos alimentos que están asociados a problemas realmente graves con la salud humana.
el borde de sus labios. Tengo ganas de morder el tatuaje en su cuello. Casi no lo puedo ver. Es la curva de su cuerpo. Hay algo en la forma que ella se mueve. No sé qué es lo que ella tiene. Hay algo en esa mujer que me enloquece. No hay otra igual. Acuérdense que... A ver, ¿qué es lo que nos está pasando aquí? Algo con el micrófono. Bueno, podía fallar, ¿no? Puede fallar, como decía Tuzán. Como lo que quieran comentar, porque esta es una experiencia nueva y justamente pueden aparecer, digamos, justamente comentarios que no teníamos. De peligros asociados a los productos destinados para consumo humano a través de la ingestión, básicamente. Luego está la calidad nutricional, es decir, que tenga los valores nutricionales que tiene que tener, que son propios además de cada alimento. Luego está la organoléptica, y ahí incluimos un término nuevo, organolepsia, que es lo que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos. La calidad organoléptica
tiene que ver con que tenga olor, color, sabor, textura normales, propias también de cada uno de los alimentos. Y luego, por último, está la calidad comercial, es decir, el envasado, el packaging, todo lo que tiene que ver con cómo va a ser la distribución y el almacenamiento de estos productos. Tan feliz que la dicha invade mi felicidad. Por eso podemos decir que la inocuidad de los alimentos es un proceso, y la inocuidad debe lograrse en toda la cadena. Es difícil que suceda esto. Donde hay materias primas de mala calidad, nunca va a haber un alimento final, un producto final con buena calidad. Es uno de los principios que tenemos que conocer y tenemos que trabajar en función de que haya inocuidad en toda la cadena. Chocolate, jabón de lavar. Hacemos un llamado también de atención a lo que tiene que ver con la organolepsia y extraemos un pequeño párrafo de un estudio publicado por Sebastián Odone, que es un licenciado en bioquímica, que ha editado un libro denominado Mitos y Verdades de los Alimentos, ¿no? Y lo titula Alimentos con la más alta calidad sensorial. Y dice, esta descripción significa que deben ser ricos. Aquí intervienen los 5 sentidos del ser humano. Una papa frita tiene que ser crujiente, quiere decir que lo percibimos con el oído. Debe ser sabrosa, que la percibimos con el gusto. Oler bien, que tiene que ver con el olfato. Y sentirse agradable y suave a la boca, que tiene que ver con el tacto, con la palatabilidad. Y verse apetecible, es decir, a la vista. Y ahí están conjugados los 5 sentidos del ser humano. Simplifica de alguna manera, o sintetiza, más que simplifica, sintetiza lo que es la organolepsia. Y según se dice, recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que probamos y el 35% de lo que olemos. Fíjense qué importante, el olor. Por lo general, el olor está asociado a contaminación, así que fíjense lo importante que es que no haya olores desagradables en los sitios donde se comercializan, producen, transforman, restauran, etcétera, etcétera, alimentos. Otro tema que vimos tiene que ver con los alimentos vencidos. Creo que lo mencionamos a la pasada, pero requiere un poquitito de profundidad esto, ¿no? Los alimentos vencidos sabemos que no deben ser ingeridos. Las fechas de vencimiento de los productos alimenticios se obtienen a través de un trabajo de determinación de vida útil. Puede incluir análisis de laboratorio y está relacionado con las propiedades intrínsecas del alimento, el tratamiento que tuvo y el ambiente, es decir, luz, humedad y temperatura. Una de las formas para examinar la vida útil de los alimentos es realizar estudios acelerados de estabilidad que se basan en almacenar alimentos en condiciones forzadas, de almacenamiento, claro. Otros estudios para evaluar la vida útil son directos a tiempo real, que consisten en mantener el producto en condiciones previstas de almacenamiento y evaluar cómo es el comportamiento del producto. Y la microbiología predictiva, que es un método que se utiliza para la evolución de los microorganismos, cómo se aplican factores para el crecimiento o para la inactivación, depende de lo que se esté buscando. Lo que sí tenemos que saber nosotros y tener absolutamente claros es que pasada la fecha de vencimiento existe riesgo para la salud de quienes consumen los alimentos que están vencidos. Existe el riesgo para la salud. La fecha de vencimiento es el límite del tiempo donde el productor puede asegurar que un alimento se mantiene inocuo y no pierde sus características organolépticas, de calidad y nutricionales.
en esta clase virtual o en esta charla, si cabe el término ahí, no sé cómo definirlo, ¿no? De alguna manera, esta experiencia de radio para completar la parte virtual de nuestra cátedra. Les agradezco a los que están conectados. Llevamos 20 minutos al aire. En los próximos 10 minutos hacemos la pausa para que puedan mandar los mensajes y hacer los comentarios que crean, que consideren. Sorry I'm late, Mr. Bell. How you doing? Seguimos con el repaso. Terminamos diciendo que todos somos manipuladores de alimentos, y no podemos evitarlo. Y le dedicamos además un tiempo enorme al consumo de los alimentos, a la preparación, a las compras. Todo eso nos lleva un montón de tiempo en la vida. Todos somos manipuladores de alimentos, sin ningún lugar a duda. Definíamos en la clase, en la clase presencial, los de alto y bajo riesgo. Recuerden que los que están en contacto con un producto que va a ser sometido por altas temperaturas, como es una masa de pan o de pizza, la temperatura va a matar la mayoría de las bacterias. Tal vez no todas, pero la mayoría, y las patógenas, las que epidemiológicamente son importantes y representan un riesgo para la salud de nuestra población, las va a bajar el calor. Con 70 grados, la mayoría de las bacterias podemos decir que mueren. O sea que un manipulador que está haciendo una masa, ¿no? Recuerden el ejemplo, la va a pasar por el calor y va a matar todo lo que está que puede haber habido en sus manos y que puede haber transferido a la masa. Y el manipulador que estaba vendiendo, que creo que el ejemplo era panchos, usamos, ese manipulador es de alto riesgo porque el alimento va directamente a ser consumido en forma inmediata, sin ningún tipo de tratamiento. Decimos por lo general que la salud de los consumidores se encuentra en las manos de los manipuladores. Claro que es difícil garantizar la inocuidad, pero se puede maximizar, y se hace minimizando el riesgo de que un peligro llegue al consumidor. Insistimos en esto, que la inocuidad debe presentarse en toda la cadena. En toda la cadena debe haber buenas prácticas, porque es la única forma de asegurar de alguna manera o de maximizar, como decíamos, la inocuidad de ese producto que estemos, valga la redundancia, produciendo. Bueno, no nos vamos a poner demasiado nostálgicos con esa música. Vamos un poco más arriba, porque esto es tarde y requiere energía. Bueno, nos salió el tiro por la culata. ¿Qué le ha pasado a los amigos? A ver. Por favor, operador, ¿me puede resolver este tema? Te lo voy a agradecer. Ahí estamos. Bueno, entonces, tenemos que definir la cadena. Tenemos la producción primaria, que es la cría de animales, el cultivo de productos de la tierra y la pesca. Y para que estos productos sean sanos, los productores, como mínimo, deben mantener limpios sus establecimientos, es decir, los campos, los establos, los sitios de almacenamiento, realizar un control de plagas que afecten a los cultivos y a los animales, informar si hay algún riesgo para la salud, contar con agua y alimentos inocuos para los animales y almacenar correctamente los productos. Básicamente esto es a nivel de la producción primaria, que son requisitos obligatorios que tienen que cumplir todos los que son productores primarios. También hay buenas prácticas ahí, y son las buenas prácticas agrícolas. En lugar de BPM, como los vemos nosotros, que son las buenas prácticas de manufactura, en el nivel de la producción primaria aplican las BPA, que son las buenas prácticas agrícolas. Ahora, en el transporte, ¿no?, de estas materias primas, que son todo lo que es verduras y alimentos
frutos de la tierra. Cuando son transportados, esos transportes también tienen que tener unas características. Y el transporte, como hemos comentado, también tiene que estar habilitado por la autoridad sanitaria. Decimos que para llevar los productos de la producción primaria a los establecimientos donde serán procesados se utilizan distintos medios de transporte. Todos ellos deben cumplir con ciertas condiciones para que los alimentos se conserven saludables. Y citamos varios puntos en ese sentido. Bueno, estábamos diciendo que el transporte, si no nos juega una mala pasada de nuevo la tecnología, deben cumplir con algunas condiciones para que los alimentos se conserven saludables. Y entre los que citábamos era la temperatura interior. Si se traslada un alimento que requiere frío, debe tener frío. Y el responsable de un servicio gastronómico también debe tener el control sobre ese frío que recibió la mercadería. Quiero decir con esto que hay que tener un termómetro y medir cómo se recibe la temperatura. Después veremos que eso también hay que registrarlo, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante. Por el momento sepamos que las temperaturas y las condiciones ambientales de los transportes de alimentos son esenciales para evitar la contaminación. Incluso, muy difundido ahora con el coronavirus, todo lo que tiene que ver con la parte superficial, ¿no? Cajas, embalajes, cartones y demás, todo tiene que estar en perfectas condiciones. Embalaje que le dicen primario, el que está en contacto con el envase; el secundario, el que aglutina varios envases; y el terciario, el que aglutina varias cajas de esos envases, básicamente. Bien. A ver, vamos ahora entonces sí a pasar a lo que es procesamiento. Plantas o locales de procesamiento. El lugar, los equipos, las operaciones, los materiales, el personal, todos tienen que cumplir con las normas higiénicas para mantener inocuos los alimentos y obviamente que con ellos nuestra salud. Siempre citamos un ejemplo que ha salido en un diario de Neuquén como una cosa insólita. Una persona que comió una galletita y por poco no se traga un clavo. Bueno, cosas que pasan en los lugares donde no hay controles, no hay autocontroles, no hay buenas prácticas básicamente. Y acá decíamos hablábamos de la producción. Pero el establecimiento también tiene lo suyo. El establecimiento tiene que reunir unas características, sobre todo los que son locales de venta. Mucho cuidado con la manipulación y el sitio donde se vayan a almacenar, donde se guarden los alimentos. Los lugares siempre tienen que presentarse limpios, iluminados y refrigerados. Refrigerados, con ventilación, con buena temperatura ambiente. No puede haber una excesiva temperatura ambiente. Ustedes me dirán, ¿cómo se hace eso dentro de una cocina? Bueno, hay métodos que tienen que ser aplicados en las cocinas para que no haya excesivo calor, porque eso va en contra de la inocuidad de los productos, de la inocuidad de los alimentos. Piensen que a los 20 grados un sachet de leche abierto o un tetrabric de leche abierta va a empezar a proliferar lo que está en estado de latencia. Otro tema, tengan en cuenta también que alimentos estériles no existen, por lo cual cada alimento que entra a nuestro ambiente de trabajo va a sumar algo de la contaminación ambiental o de la contaminación endógena, la contaminación propia que puede tener cada producto por sus características, ¿no? Y obviamente que el personal debe asumir hábitos y conductas, buenos hábitos elementales de higiene, de todo lo que tiene que ver con la vestimenta, la higiene personal y toda serie de hábitos higiénicos que por allí no son tan tenidos en cuenta, como comer sobre la línea de trabajo, como no usar barbijo. Bueno, ahora eso ya es obligatorio, ¿no? Pero no ceder parte de nuestro bioma, ¿no? Que nos hace humanos, bioma, todas esas virus y bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, no debemos inocularlo en los alimentos que estamos produciendo, básicamente.
Última intervención antes de dejar música para que ustedes intervengan, me manden mensajes en la medida de lo posible de audio, hablados, ¿verdad? Para poder compartirlos. Es pensar nuestro establecimiento en un plano, ¿no? Que deberíamos tener en cuenta que la entrada a nuestro establecimiento, que es que entra personal, entran consumidores, entra materia prima, eso puede ser una entrada de contaminantes. Otra entrada que tenemos que tener en cuenta y que promociona son las condiciones edilicias donde estamos trabajando. Otro tema sumamente importante es el agua, que el agua tiene que ser de calidad potable o ser potabilizada en su defecto, o filtrada, o algún método que nos asegure que vamos a tener agua que no nos va a traer problemas. Y las plagas, el manejo integrado de plagas. Otro término que más adelante lo vamos a profundizar. Por el momento es MIP, es MIP, manejo integrado de plagas, que no es solamente llenar todo el establecimiento de productos químicos, sino más bien, digamos, primero barreras físicas, después limpieza y recién después, si eso no está resuelto, se aplicará algún químico. Y esos químicos siempre tienen que ser aplicados por gente que sea experta en la materia, porque realmente es un riesgo enorme para nosotros, para nuestros productos y para nuestros consumidores. Ahora sí, ponemos un poco de música, de unos 10 minutos de música, para poder dar tiempo a que envíen sus comentarios al WhatsApp 221-3500-894 y seguimos con este encuentro virtual tan extraño, que resulta como antiguo y moderno a la vez, ¿verdad? Como si fuera una radio que no es radio. Espero vuestros comentarios, queridos amigos. Estamos en este receso para que manden sus inquietudes, si nos han quedado alguna de los encuentros presenciales, algún comentario que podamos abordar en la media hora que nos queda al aire. Gente de la cátedra de buenas prácticas de la carrera de técnico superior en gastronomía. Así que espero que se enganchen con esta propuesta y veamos si la podemos sostener en el tiempo y usarla como una cosa más, ¿verdad? Además del Zoom y de los videos por YouTube, podamos tener también esto como insumo para mantenernos comunicados y para poder hacer el ejercicio del aprendizaje, básicamente. Berizo, una ciudad, una historia. Esto es el Escuadrón de Rimas, contando realidades. Bueno, gente, volvimos. Aquí estamos. Gracias a todos los que participaron, los que están participando. Hay 18 de los 22. No tengo solo las IP de cada uno. Así que les agradezco mucho la paciencia y la atención. Bueno, gracias, Milu. Va a quedar grabado, no hay ningún problema. Bueno, Susana observa que la parte histórica de bromatología y el código y su relación con el código alimentario argentino y la creación le ha resultado interesante, así que eso también está muy bien. ¿Qué más tenemos? Por acá también Jonathan, que observa el tema del agua y los contaminantes y hace hincapié en las aguas servidas o cercanas a pasos sépticos o cloaca. Sépticos será, o cloaca. Una de las más comunes son el cólera, dice. Es cierto,
y el Escherichia coli también. Hay que purificar el agua antes de utilizarla, sin ningún lugar a duda. Eso es algo que nos está quedando para abordar en el próximo encuentro, que tiene que ver con los tipos de contaminación. Habíamos empezado a hablar sobre eso. Se me está escapando un mensaje, me parece. Milu, Jonathan, Susana y Floppy. Bueno, que se estableció en 1974 el Código Alimentario Argentino, el que está todavía en vigencia, y que es un corpus de normas que está en perpetuo movimiento. Por eso es que no se puede imprimir. Gracias a Dios está la tecnología digital, si no hubiera sido imposible que nosotros tengamos acceso a lo que es el Código Alimentario Argentino. Son las 10 casi ya, así que voy a ir tomando lo que decía Jonathan y recapitulando un poco con lo que comentábamos en la clase anterior, que había peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos, ¿no? Y también hay una distinción que tenemos que hacer entre peligro y riesgo. Una cosa es el peligro y otra es el riesgo. Podemos decir que el peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad o paralización de un proceso. ¿Está bien? Condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad o paralización de un proceso. En cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar ese peligro. El riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar ese peligro. Y de los peligros que vamos a abordar, los tres que conocemos son los físicos, químicos y biológicos. Algo hablamos de los físicos, que van desde un vidrio, de un vaso roto, pasando por una de las, como el chiquito que se tragó un tornillo, ¿no? que pasó en Villa Gesell, esto hace unos años ya, hace casi 10 años. También, no sé si recuerdan aquel que le extrajeron un escarbadientes del corazón. Bueno, fue un caso escéptico, ¿no? Pero hay cosas más sencillas y que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra vestimenta y todos los utensilios y las estructuras. Es decir, que nada ceda sustancia en todo o en parte a un nivel que pueda contaminar nuestra producción y que alguien lo ingiera, que va a requerir intervención, además médica, para quitarlo si alguien ingiere algo. Así que imaginen que es un tema complicado. Siempre usamos como ejemplo el caso de Nestlé en Francia, que salió una partida de leche de alimento infantil, de leche maternizada, salió contaminada con vidrio, pero bueno, Nestlé Francia tuvo la capacidad de hacer algo que se llama recal y saber dónde estaba cada uno de esos lotes y, retirarlos del mercado, básicamente. Luego usamos también algunos ejemplos que tienen que ver con nuestras carnicerías y los palitos que se afilan para darle la vuelta de hilo al chorizo, y quedan ahí, de esos palitos quedan algunos restos de astillas de madera que pueden llegar a ser ingeridos por alguien también. Así que bueno, hay todo un bagaje respecto de esto. Respecto a peligros físicos, cualquier sustancia que pueda acceder en todo o en parte sólida y que pueda ser ingerida por alguien y que requiera acá, bueno, no era para llamar, yo lo lamento tener que cortar. Bueno, Susana, discúlpame, pero esto es para mandar un audio y lo podemos compartir con todos. El otro peligro es el químico, que tiene que ver mucho con el tema de las sustancias que usamos para la limpieza y la sanitización, pero particularmente hay algunas cuestiones que, por ejemplo, con la lavandina, cuando se usa demasiada lavandina, o cuando no se rotulan correctamente los productos, siempre tienen que estar bien rotulados, y en líneas generales son productos químicos tienen que tener, tienen que ser legales. Hay un tema que creo que lo comentamos también, de esta proliferación de quienes venden químicos que están rebajados con agua, y está muy difundido en nuestra comunidad, pero eso no sería legal, ¿no? El químico tiene que estar, es un domi sanitario que tiene que también estar inscrito en ANMAT y avalado por ANMAT, y tiene que tener una composición y un modo de uso. Porque ahora nos enteramos un poco más con coronavirus, que no todas las lavandinas son para alimentos, que no todas las lavandinas tienen el mismo gramaje de cloro, etcétera, etcétera. Intoxicados que se intoxicaron por salar comida con nitrito de potasio. Acá siempre usamos este otro ejemplo también, intoxicado por beber un trago preparado con soda cáustica, y un montón de otras cosas que pueden estar
en los procesos con alimentos que tienen que ver con los químicos, desde conservantes, tinta, pintura, realzadores de sabor, aditivos para el alimento, aditivos para el agua, materiales de packaging, es decir, hay todo un universo sobre lo que son peligros químicos. Y nos queda ya el más complejo, que es, y que ya, bueno, lo dejo como para que lo vayan pensando y como insumo. Y alguien preguntaba, que vamos a ver si puedo encontrar rápidamente quién es. Jonathan también, que hablaba de la zeta. Y él pregunta particularmente, dice, ¿cuándo empezaron las zetas? ¿En qué año empezaron las ETAs? Que son las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Es decir, por eso empezamos la charla haciendo un recuento con lo que pasaba en la historia. Probablemente existen desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y a medida que avanza la ciencia se van descubriendo. Como ejemplo les puedo citar, en la Biblia, cuando decíamos que estaban prohibido comer cerdo, y todavía la cultura de Israel todavía no come cerdo, porque en aquel momento era el tema de la triquinosis. Era muy probable que sea por el tema de la triquinosis, nadie lo sabe con exactitud, ¿no? Pero muy probablemente estaba prohibido comer el cerdo por ese tema. En el caso más cercano y nuestro, que nos toca muy, muy de cerca, que es el caso del síndrome urémico hemolítico, ¿no? La enfermedad síndrome urémico hemolítico se describió en el año 1965 y se enfermaron cientos de chicos, por no decir miles, ¿no? Y recién en 1985, 20 años después, se pudo descubrir el patógeno que producía la enfermedad. Ahí se aisló Escherichia coli O157H7, productora de toxina Shiga. O sea, pasaron 20 años para llegar a eso. Mientras tanto, bueno, hubo una cantidad enorme de... acá llegó otro mensaje, una cantidad enorme de afectados. Otra pregunta, no tengo tu nombre, mandame tu nombre, por favor. Hola, profe, ¿existe alguna multa por no cumplir con la cadena de frío? En la Serenísima vi y escuché a algunos encargados de camiones que dejan la puerta abierta de los productos lácteos y pierden la cadena de frío. Exactamente no multa, sino decomiso. Y va a depender también de qué es lo que juzgue el juez de faltas, ¿no? El inspector va a hacer el acta, interviene en la mercadería eventualmente, le manda lo que es el acta al juez de falta, y el juez de falta define si eso es una multa o cuáles son los emergentes legales en función de esa falta. Facundo, ahí está, gracias Facundo. Vienen por ahí los tiros. Jeremías, me gustaría preguntar qué es la triquinosis, que no llegué a notarlo. No lo mencionamos en profundidad porque ya lo vamos a ver, es un parásito, básicamente que hace su primer ciclo en los roedores, particularmente en las ratas, que son ingeridas por los cerdos que se alimentan en basurales, hacen el segundo ciclo en el cerdo, se enquistan en los músculos del cerdo, y cuando uno come carne de cerdo que no está lo suficientemente cocida, ingiere esos quistes como larvas, y la tercera etapa de desarrollo se hace en el cuerpo humano. Y en el cuerpo humano está vagando por todos nuestros tejidos blandos y puede manifestarse inmediatamente, ¿no? O puede tardar muchísimo tiempo en manifestarse como enfermedad, con unas consecuencias tremendas. Pero eso es un adelanto de los que llamamos peligros biológicos, ¿no? Peligros biológicos que van a incluir virus, bacterias y parásitos. Es el tercer peligro. Vieron que dijimos primero el físico, después el químico y por último el peligro biológico. Voy a repasar los mensajes. Muy buena experiencia, me gusta esto. Somos muchos, estamos casi todos. La verdad que los felicito por haber tenido la paciencia de aguantarme hablando acá como locos, malo, solo. Yo arrancaría, nos quedan unos 10 minutitos para cerrar. Peligros biológicos, nosotros vamos a tener que entender que hay algo que se llama ecología microbiana y un poco retrotraernos a la secundaria y recordar qué es una célula, ¿no? Como unidad fundamental de la materia viva, que contiene sustancias químicas, contiene estructuras, contiene orgánulos. Y después la parte, ¿cómo decirlo? Ir a los microorganismos, que ya son células libres.
¿no? Recuerden la célula animal, la célula vegetal, que requería estar, digamos, en alianza con otras para poder formar un tejido completo. Pero en cambio los organismos estos que nosotros mencionamos, sobre todo las bacterias y los virus, pueden vivir solitos. Los virus particularmente no tienen todos los atributos de un ser vivo, son como una especie de máquina biológica, que si no se asocian a una célula no tienen, digamos, ningún desarrollo. Pero las bacterias, sí, las bacterias solitas, en la naturaleza pueden desarrollar muchos procesos biológicos, incluyendo la multiplicación, e incluyendo algo que denominamos biofilm también, que es un tema que tenemos que conocer porque justamente tiene mucha preponderancia en todo lo que tiene que ver con alimentos y particularmente con estructuras, ¿no? Les adelanto como un dato así curioso, como para ir pensando en la potencia que puede llegar a tener una bacteria cuando se arma una colonia. Hay una bacteria denominada Listeria monocitógenes, ¿no? Que particularmente le gusta el frío, vive hasta menos 20 grados. Después vamos a ver que muchas de las bacterias necesitan las mismas temperaturas que nosotros, es decir, la óptima va a ser 37 grados, en la heladera están en estado de hibernación, no crecen, no se multiplican, pero tampoco se mueren, en el freezer también están en estado de hibernación, no se multiplican, pero tampoco mueren. En algún momento se creía que la triquinosis sí moría por el frío negativo, es decir, a menos 20 grados, como es un freezer estándar de hogar o de comercio, y eso no sucede realmente. Así que bueno, toda la ecología, lo que tiene que ver con lo que necesitan estos bichos para poder subsistir en el ambiente y terminar contaminando superficies, máquinas, y que obviamente van a terminar en nuestros alimentos, en los alimentos que estamos produciendo o ingiriendo. Tema largo, sí es para verlo en vivo, porque necesito que vean algunas filminas para reforzar esto. Sí les adelanto que se mueven, tienen vida propia y la forma de multiplicarse es fabulosa porque no necesitan una novia, no hay bacteria hembra y bacteria macho, sino que de la misma bacteria sale otra bacteria y otra y otra y otra, y pueden llegar a ser un número enorme en muy poco tiempo. Entonces es un poco como los bits siempre hacemos esa analogía, como los bits de las computadoras, que son 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028 y así. Bueno, dejo unos minutitos por si hay alguna pregunta más, espero en el celular, si quieren hacer algún comentario más, y por mí voy cerrando este encuentro. Que la verdad que ha sido muy muy grato poder hacerlo para mí y para ustedes, claramente. Así es que dejo estos últimos minutitos por si quieren hacer algún comentario y después ya nos vamos despidiendo. Bueno, Anaí nos dice también la importancia que tienen los contaminantes, ¿no? A la hora de que va a tener justamente ejercer el oficio de trabajar con alimentos. Sí, es fundamental. Hay que a veces hacer un poco una abstracción para comprender esto de cómo funciona el tema de las bacterias y qué importancia y qué prevalencia tiene, porque además acá en Argentina justo hay algunas bacterias que no hay, fíjense qué suerte que tenemos, que no están en otros lugares del mundo, sino que están solo aquí, y que es esta famosa, por ejemplo, la Escherichia coli O157, que produce el síndrome urémico hemolítico. Buenas, profe, ¿qué rango de temperatura se debe evitar, ya que dijo que a 70 las bacterias mueren? Bien, parte de la ecología bacteriana. De 5 grados positivos para abajo hay seguridad de que no va a crecer lo que ya está. Entre 5 y 70 grados y 65, 70 grados es la zona de riesgo donde pueden multiplicarse. Y sobre los 70 grados la mayoría mueren. La mayoría mueren. Siempre y cuando no haya generado toxinas, que ya es eso otro tema. Bien. Milu dice, fíjense qué pregunta, seguridad alimentaria. Me interesó lo de seguridad alimentaria, que las personas tengan acceso a todos los alimentos. ¿Qué serían físico, social y económico?
físico, o sea, poder hacerse del alimento, ¿no? Que sea además asequible, que lo pueda comprar. Social, digamos que esté adaptado a su entorno y que sea parte de su cultura. Está bien que el turco haga fatay, pero no me enferme a nadie, básicamente. Y económico, que es donde no estamos, que es que sean lo suficientemente baratos, si querés, para poder comprarlo, para que todo el mundo tenga acceso en todo momento. Estamos lejos de la seguridad alimentaria, estamos más bien en un grado de inseguridad alimentaria. No sé qué tan profundo, porque habría que medirlo, habría que hacer un estudio para eso, pero estamos en un grado de inseguridad alimentaria. Bien, bueno, les voy agradeciendo entonces a Susana, a Milu, al compañero que preguntó sobre las temperaturas, que no tengo el nombre, Facundo también, que estuvo por aquí, Jeremías, Anaí. Bueno, ven, yo ahora he sufrido una contaminación física, porque lo que tenía, creo que me había atragantado con algo de yerba. Doy por cerrado el encuentro de hoy. Les agradezco de nuevo. Les agradezco a todos los que participaron. De todos modos, me quedo unos 5 minutitos más
por si hay algo especial que quieren preguntar, comentar y damos por cerrado el encuentro de esta noche. Muchas gracias, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, y bueno, un honor acompañarlos y que me acompañen en esta iniciativa extraña, ¿no? Que es este streaming de radio. Berizo, una ciudad, una historia. Esto es el Escuadrón de Rimas, contando realidades. ¿Qué sería de mí si no viviera aquí, si no fuera en sí? Si hoy con mis amigos esta letra quiero compartir. Si en una cama de La Plata mi vieja me vio nacer y a los pocos días Berizo me vio crecer. Hacer cosas para el deber, ganar, perder, odiar, querer. Te voy a rapear un relato que en cuenta debes tener. No sé cómo empezar a contar esta historia linda, cuando esta tierra mía dio trabajo a miles de familias. En la calle de Adoquines quedan las vías del tranvía. Esos recuerdos se graban pues delito no existía. Así mucha gente por la guerra aquí se exiliaría. Capital del inmigrante quedaría hoy en día. La descendencia italiana, lo que me han dejado mis antepasados, que arribaron a este suelo en un barco destrozado, atado a una misera del destino. Tuvieron que dejar atrás a sus seres queridos y empezar de cero, formar una familia y poner mucho empeño. El mismo que pusieron cuando hicieron el río del puerto. No eran expertos, eran personas con el mismo objetivo: crear industria en la que puedan trabajar sus hijos. Porque mi rap aplico a este sentimiento profundo. De acá soy oriundo y quiero demostrarle a todo el mundo que Berizo es mi escudo y la rima es mi espada. Para más de un boludo que critique mi ciudad sagrada. Con exceso, sin peso, sigo ileso en este proceso, lo demuestro. Así que escuchen esto, Berizo se pone de manifiesto. Este es el momento, grandes barrios, el centro, los asentamientos, fruto de personas que construyeron trabajando con esfuerzo, logrando como en gesto hacer progreso inmenso. Sus costas bañadas por agua marrón intenso, río denso, propenso al comercio. Los buenos tiempos, astilleros y puertos, hacedores de dinero, exportaban hacia el mundo entero. Pionero en primer lugar, el Saladero San Juan, origen del actual crecimiento poblacional de la ciudad. Con igualdad, mucha generosidad, solidaridad, escapaban de su realidad. Cansados de pobreza y guerra, buscaban paz en estas tierras. Colectividades enteras, familias en lista de espera, soñaban con esta frontera, la nueva era. Tener aquí una vida verdadera y en la mera verdad. Y no dudo ni un segundo, me sobra lealtad hacia mi ciudad natal, tal que tengo aval en tiempo astral. El Escuadrón de Rimas puro como cal, cualquiera sea la postal es arte. BSSO, una república aparte, fanatismo, nuestro estandarte y una bandera propia flameándose y el himno para cantarte. Y ahora también un rap para rapearte. ¿Qué pasa? ¿Querés acá mudarte? 37 etnias levantaron la ciudad, escaparon de la guerra, vinieron a trabajar, progresar, entre calles de tierra y casas de chapa. Humo y ruido que salía de las fábricas, Europa atrás quedaba, la crisis azotaba, y por si fuera poco llegaba la sudestada. Entre caras cansadas y manos lastimadas, luchando día y noche, los sueños se alcanzaban. Dedicado para todos los barrios de nuestra ciudad, con respeto y sinceridad. El Escuadrón de Rimas. Paz, paz, paz.
¿Sabías que el vino de la costa de Berisso es un producto típico local de uva chinche americana, variedad Isabela, especie originaria del sur de los Estados Unidos, desde donde fue difundida a otras regiones, llegando a las costas del Río de la Plata? Tuvo una gran adaptación a las condiciones ecológicas del lugar, las periódicas crecidas del río, los suelos con elevado contenido en materia orgánica, alta humedad atmosférica y baja radiación, entre otros factores, hacen posible la obtención de un vino diferente, caracterizado por su baja graduación alcohólica, lo que le permite mantener un intenso sabor frutado de acentuada acidez y color. El vino de la costa es un vino fresco, artesanal, ideal para acompañar asados, empanadas y fiambres caseros.